¿Cómo está mi gente? Vale, aquí volvió el pana Kepler. Aquí ha regresado un poquito más cambiado, sí. Me he cortado el pelo, me lo he pintado. Ya no soy el mismo Kepler de antes. Ahora soy un nuevo Kepler, parecido a Thor. Pero ya no soy ese Kepler que parecía un viejo con pelo largo. He cambiado, pero bueno. Sigo siendo el mismo inteligente filósofo, astrónomo, físico, el mismo tipazo. El video de hoy va a consistir en explicar en la época colonial existía la electricidad o cómo la gente en esa época cocinaba, usaba el transporte, cómo era la iluminación, cómo era la comunicación, cómo era el trabajo manual. Si en aquella época no existía la electricidad, ¿cómo hacían? Pero hoy no estaré yo solo. Voy a tener a 4 amigos más y cada uno va a explicar cómo era la electricidad en ese entonces, cómo no existía, cómo utilizaban. Vamos a explicar, en mi caso, explicaré la iluminación, otra persona la comunicación, el transporte, el trabajo manual, la cocina. Y vamos a dar nuestras conclusiones de eso. Y como igual repito, al final daremos todas esas ventajas de tener la electricidad en la actualidad. Entonces, sin más que decir, empecemos con el vídeo. Las personas utilizaban tanto las velas como las antorchas. Las velas que eran generadas a partir de aceites y solamente lo que hacía era encenderlos con fuego y ya. Los dueños de las casas estaban muy pendientes de cuando se acercara la noche ir prendiendo cada vela, las cuales se colocaban en las mesas, se colocaban en faroles en el techo o hasta las colocaban también en faroles que las personas llevaban por toda la casa para iluminar pasillos oscuros. O se utilizaban las antorchas, que eran formadas a partir de carbón y madera y solamente tienen que encenderlas con, obviamente, fuego, con fuego, pues. Sí, con fuego. Entonces, ¿qué hacían? Esas antorchas, aparte de producir iluminación, también producían calor en esos lugares o en esas casas que hacía un frío excesivo, con lo que las antorchas eran más factibles tenerlas que las velas. Y en las calles, para iluminar las avenidas, las áreas públicas, también se utilizaban los faroles, pero esos faroles tenían que ser encendidos por personas llamadas faroleros, que ellos tenían un trabajo que era mucha disciplina y mucha constancia, porque todos los días tenían que estar constantemente pendientes de que se acercara la noche e ir prendiendo todos esos faroles, primeramente con el fuego. Entonces, esas eran las maneras de cómo iluminar las casas y las calles en la época colonial, ya que no existía la electricidad. Aquí los dejo con Trabajo mis manual. amigos. Muchas actividades cotidianas en la época colonial requerían trabajo manual. Por ejemplo, la agricultura se realizaba utilizando herramientas manuales como arados y azadas. La ropa se tejía y se cosía a mano. La fabricación de productos como velas, jabón, muebles también se realizaba de manera artesanal. La población estaba conformada por distintos grupos, incluyendo peninsulares, criollos, canarios, pardos, esclavos negros e indios, cada uno dedicado a diversas labores, incluyendo el trabajo manual en actividades agrícolas, comerciales y de servicio doméstico. La sociedad colonial venezolana era prácticamente una sociedad de casta, donde el trabajo manual se desempeñaba un papel significativo, especialmente entre los grupos más numerosos, como los pardos, que se dedicaban al pequeño comercio, labores agrícolas y el trabajo manual. Durante la época colonial, el transporte era diverso y se adaptaba a las necesidades de la época. Una forma de viajar era utilizando carretas, las cuales eran tiradas por varios bueyes y servían para el transporte de cargas y personas. También están los caballos, que fueron utilizados para el transporte de personas. Se llamaban coches a los carros y carruajes que andaban por la ciudad. Llevaban entre 6 y 8 pasajeros con sus equipajes. En los viajes largos se llevaban 2 caballos para cada jinete. También se menciona el uso de mulas para el transporte de mercancías, especialmente en regiones montañosas. Los viajes por ríos y mares se hacían en barcos a vela. Los barcos facilitaban el comercio con otras colonias y con la metrópoli. Se utilizaban la goleta, los galeones y los navíos para transportar insumos y mercancías. Los medios de transporte permitían el intercambio comercial y facilitaban el desplazamiento de los colonizadores y los productos de tierras conquistadas. En general, los medios de transporte de la época eran más lentos y las personas, las cargas y las noticias tardaban bastante tiempo en llegar. La electricidad ha permitido que estos viajes se realicen más rápido. Tenemos los carros, tenemos los barcos a vapor, etc., que permiten que estos viajes se realicen rápidamente y la información
sea entregada en el momento necesario. Seguramente se preguntarán cómo se hacía para cocinar en la época colonial, ya que no existía la electricidad. Bueno, en esa época utilizaban su mayor recurso, que era el fuego. Ellos utilizaban una técnica que seguimos utilizando actualmente en nuestro país, que es la cocina a leña. En la cocina de ese tiempo habían dos áreas para poder cocinar a leña, que era el horno y las hornillas que conocemos actualmente. El horno funciona como los hornos de pizza que vemos en las pizzerías. El fuego se encontraba o abajo o atrás de la comida para que se logre calentar más fácil. Y las hornillas, que el fuego se encontraba abajo y hacía que se calentaran tanto ollas como sartenes. En la época colonial, se realizaban las actividades diarias sin el uso de electricidad. A continuación, te mostraré una forma en la que la gente llevaba a cabo sus actividades cotidianas. En aquella época, la gente utilizaba fuentes de luz como velas, faroles, lámparas de aceite para mantener iluminadas sus casas. Pero todas estas proporcionaban una luz limitada y requerían de un cuidado constante para evitar incendios. En la época colonial, la gente utilizaba fogones de leña y carbón para cocinar sus alimentos y utilizaban hornos de barro para hornear alimentos como pan. Pero todas estas requerían mucho más esfuerzo de lo que requieres hoy en día con una cocina moderna con electricidad. En aquella época, el transporte se basaba en la tracción animal o en la fuerza humana. La gente se desplazaba a pie, a caballo o de carruajes tirados por caballos. En ese tiempo no existían los carros, los trenes y no teníamos la facilidad de movernos como lo tenemos ahorita. Ya con esto expuesto, ya podemos llegar a la conclusión del video de que la electricidad es sumamente importante para todos nosotros. Y bueno, profesora Valentina, espero que le haya gustado el video. Aquí su pana Kepler se despide él y despide a todos sus compañeros que estuvieron en el video. Y espero que usted considere una muy buena nota para nosotros. ¡Hasta luego!